Hola, bienvenidos al programa Rumbo a Cannes. Mi nombre es Ariadne Salomón y me da muchísimo gusto que nos acompañen. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado, el Tino Vélez, que es VP creativo de la agencia Montalvo y fue ganador del Círculo de Oro de Círculo Creativo de México como redactor del año. Tino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno Gracias que por la estás invitación. aquí con nosotros. Me encantaría, Tino, que le platicaras a la gente. La primera pregunta es, ¿qué es un redactor publicitario y qué labor desempeña dentro de la agencia? Bueno, el redactor publicitario lo que básicamente así lo más básico que se puede escribir es escribir las ideas, Ok. ¿no? Escribir toda la parte escrita de la publicidad, digamos, la hace el redactor, ¿no? Desde un punto de vista bastante tradicional, ¿no? Ahora ya en las agencias pues también los directores de arte escriben, todos piensan, todos escriben. En un origen el redactor era el único encargado, digamos, de sacar la idea y escribirla, ¿no? Eh, En el caso de Montalvo en específico, tenemos un equipo de redacción bastante fuerte, nos gusta mucho la redacción, entonces sí nos clavamos bastante en el trabajo del redactor, que va desde generar una idea, elegir cuál de las ideas que se te ocurrieron es la mejor, cuál se puede desarrollar bien, escribirla, volverla a escribir, volverla a escribir, reescribirla, Ajá. y entonces ya ver si esa es la edición final. La verdad es que el redactor nunca, al menos yo nunca estoy feliz con lo que sale al aire. Siempre lo veo al aire y digo, ah, ahí tenía que haber dicho esto, ¿sabes? Oye, una duda, la agencia Montalvo lleva la cuenta de Gandhi. Sí, ¿Tú participas en todo ese tipo, digo, porque la campaña de Gandhi es como más redacción, ¿no? sí. O tú participas en ese proceso? Sí, pues Pepe y yo, ¿no? Pepe es el presidente y el dueño de la agencia. Te mandamos saludos, Le Pepe. mandamos un saludo. Pepe y yo empezamos a trabajar hace 15 años juntos en Ogilvy. Ok. Y justo él lleva creo que unos 3 o 4 años con la cuenta de Gandhi, él la inició, a él se le ocurrió todo este tema de las frases y yo entro a la cuenta unos 3 años después, justo Pepe me contrata como trainee de redacción, ¿no? De redactor y una de mis primeras cuentas fue Gandhi, entonces llevo 15 años escribiendo frases para Gandhi, básicamente. Muy bien, Tino. Oye, ¿cuáles son las funciones principales que tiene un redactor publicitario para que a la gente le quede claro? Bueno, pues como te decía, el redactor, la función principal es que la parte escrita de la idea publicitaria la haga él, ¿no? Y quede lo más claro posible y que sea lo mejor posible que se pueda redactar, ¿no? Pero sus responsabilidades van desde recibir un brief y retar el brief, ¿no? Un poquito y ver que justo ese brief sea el indicado, ¿no? Eh, Desarrollar ese brief, empezar a sacar puntas creativas, elegir esas puntas creativas, escribirlas y luego ya llevarlas a la parte final, ¿no? Pero sí, digamos que el redactor publicitario está inmerso en todo el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Oye, Tino, ahorita que me platicas que ya llevas muchos años en la agencia, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Cómo has evolucionado, ¿no? Desde que entraste como trainee, que es lo que me estabas comentando, hasta ahora. Eh, pues la evolución tiene que ver mucho con el puesto, ¿no? De redactor, con la escritura, que es un oficio y es de los oficios más antiguos, ¿no? Mientras más escribes, mejor te haces. Entonces, en realidad, yo siento que mi evolución ha sido de alguien que empezó en un negocio, y además yo no tenía ni idea de publicidad. Ok. Yo entro simplemente pues como escritor de algún modo, ¿no? Sin saber nada del medio y ya poco a poco me voy empapando de lo que es la publicidad. Y creo que mi evolución se da justamente en eso, me voy haciendo, digamos, de un escritor de lo que sea a un Ajá. escritor más publicitario, ¿no? Entendiendo la publicidad y pues desarrollando en eso que me encanta, ¿no? Oye, Tino, ¿nos puedes platicar sobre la labor estratégica que tiene el redactor? ¿Cómo resolver un problema de comunicación que por lo regular proviene de la estrategia de marketing con el cliente, bueno, del cliente? ¿Y qué características principales, qué características tendría que ser clara, sencilla? O sea, ¿cómo lo ves tú para el alcance Sí, de cualquier consumidor, el consumidor? sí, creo que el redactor tiene esa facilidad justo de ver muchas ideas o ver muchas palabras
que vienen desde un brief de cliente, ¿no? Que tal vez no es lo más específico, ¿no? Y luego ya cuando llega a la agencia, el departamento de planning o el departamento de servicio a clientes se encarga de refinarlo, pero todavía el redactor debe de tener esa capacidad de ver como el todo del problema y al final resumirlo en 4 o 5 palabras que se van a convertir en un eslogan al final, ¿no? Creo que esa es la característica principal que debe de tener un redactor, que es la capacidad de síntesis, ¿no? De poder sintetizar todo en pocas palabras, porque al final la gente no tiene tiempo, el consumidor no tiene tiempo de estar pensando en el brief y qué había detrás de todo esto. Ellos Claro. van a ver nada más 5 palabras, ¿no? Entonces creo que ahí radica la capacidad de un redactor, ¿no? Oye, Tino, y el reconocimiento que te dieron en el Círculo de Oro del Círculo Creativo de México como mejor redactor, eso ¿es la primera vez que recibes este reconocimiento? Sí, ¿Y para ti qué quiere decir? es un reconocimiento nuevo en realidad. Antes no se otorgaba en el círculo, creo que apenas es el segundo año que se da, o el primero, no me acuerdo. Y pues, ¿qué significa? Yo creo que para alguien que, como yo, que ama las letras, que ama escribir, que ama leer, que he dedicado pues, casi toda mi vida justamente nada más a escribir, ¿no? Escribo desde muy chiquito. Pues creo que te reconozcan en una industria en la que has trabajado 15 años como el mejor de este año, ¿no? Por el trabajo que hiciste como redactor, pues es muy gratificante, ¿no? Digo, también hay que poner siempre los pies en la tierra, ¿no? Y ver que a veces tienes buenos años como redactor, a veces tienes no tan buenos, a veces vas a tener malos, pero la escritura te enseña a no dejar de escribir, no importa si te dan premios por lo que escribes o no. Claro que es tu pasión, ¿no? Como tú dices, Sí, digo. sí, al final disfrutas escribir, ¿no? Entonces, obviamente el reconocimiento se agradece muchísimo y es más pues para la gente que siempre me dio la confianza, para mis papás, ¿sabes? Que se sienten muy orgullosos cuando Exactamente. ¿no? Oye, Tino, como redactor, ¿tú participas en con todos los clientes que tiene la agencia? ¿O cómo es eso? En mi caso es distinto, porque mi puesto ya es el de vicepresidente creativo, ¿no? Entonces, en teoría, el vicepresidente creativo no debería de redactar tanto, o su trabajo no debería de ser tanto de redactor, ¿no? Es más administrativo y tal. Pero en una agencia como Montalvo, en donde Pepe también es redactor, pues a los dos nos encanta seguir escribiendo. Entonces tenemos un grupo de redactores también que les gusta mucho la escritura. Entonces creo que formamos un equipo en donde todos escribimos. Entonces tal vez en eso no nos parecemos a otras agencias en donde pues el VP nada más dice esta idea está buena, esta idea está mala o tal, ¿sabes? O da Claro. dirección. O sea, lo tengo que hacer porque al final es un puesto que tengo que ejercer, ¿no? Y también lo hago, obviamente, y Pepe también lo hace, ¿no? Como él como presidente también funge en muchas ocasiones como vicepresidente creativo, los dos lo hacemos. Y pues en las ideas que se dan, entonces es como muy al azar, ¿sabes? Como que de repente agarro esto y yo funciono de redactor de esa cuenta. Pero tampoco es como tan planeado, ¿no? Claro, pero por ejemplo, si alguien presenta una idea, ¿no? O sea, tú te metes porque dices, no, esto está mal, tenemos que cambiarla, tenemos que arreglarla. ¿Sí pasa? Sí, claro. Sí, al final, sí, una de mis grandes responsabilidades es formar a este equipo de redactores, Ajá. ¿no? Y poder sacar la mejor versión de ellos. Entonces, ellos evidentemente siempre tienen que revisar todo el trabajo que escriben conmigo. Y yo, pues con mis comentarios, con cualquier cosa, creo que les vas enseñando y van aprendiendo justo a hacer el mejor trabajo de redacción, ¿no? Ahora, cada redactor es distinto, cada redactor tiene su estilo y cada redactor tiene su manera de pensar y sus mañas para escribir, entonces también yo creo que hay que respetar mucho Exactamente. al redactor. Oye, Tino, ¿qué tiene que hacer un redactor publicitario para evitar desde el punto de vista estratégico caer en interpretaciones erróneas? ¿Qué tiene que hacer para evitar caer en interpretaciones erróneas de qué? ¿Del brief? ¿Ah? Pues yo creo que estar bien concentrado, ¿no? Sí, sí, estar bien concentrado. Y lo que pasa es que a veces, y aquí hay un punto interesante,
a veces el redactor también tiene, no a veces, la mayor parte de las veces tiene un ego gigantesco, ¿no? Y muchas veces como que quieres imponer tu visión del brief, por ejemplo, ¿no? Y Ok. tal vez en el brief dice hay que decir tal X, ¿no? Y el redactor en su cabeza dice, no, es que hay que decir Y, ¿no? Y aunque todos alrededor le dicen, no, es que es X y tienes que escribir X, él se va a empeñar en escribir Y. Creo que parte de la madurez de un redactor publicitario es precisamente escuchar las opiniones de todos y pensar por qué están diciendo que es X y no Y, ¿no? Y no morirse con la suya a fuerza, ¿me explico? Creo que la mala interpretación de un brief puede estar contaminada precisamente con el propio ego, ¿no? Con el deseo de hacer la idea que tú quieres hacer y tu propia interpretación cuando es otra cosa la que tienes que decir, ¿no? Y si estás escribiendo una novela, pues escribe lo que tú quieras, ¿sabes? Pero esto es publicidad y tienes que cumplir con algo que quiere un cliente Claro. y lo tienes que hacer, ¿no? O sea, tampoco eres tan libre en ese sentido, ¿no? Oye, Tino, y ese ego del que hablas, o sea, sí ese ego está pensando en ganar premios, porque digo, al final tienes que llegar a un reconocimiento, a un premio o a un algo, o que tu idea fue la que pues le gustó muchísimo a la gente, ¿no? Hay de todo, ¿no? Supongo que sí hay. O sea, ¿tú qué piensas, o sea, cuando haces una campaña? O sea, ¿el qué? ¿A Lo dónde que va? yo pienso y lo que Pepe piensa también y lo que es la filosofía de la agencia Ujú. es ser la agencia del año, pero en la calle, primero. Ok. Que sean campañas que la gente adopte, que sean campañas que la gente comparte en sus redes sociales, que sean campañas que te las celebre la gente de allá afuera, no el mismo círculo de creativos, ¿no? Eso también es muy importante porque obviamente cuando tú le presentas tu trabajo a otro profesional igual que tú y que te lo reconozcan, está muy bien. Pero al final otra vez esto es publicidad y el juez final es el consumidor. Exacto. Entonces, si el consumidor celebra tus campañas y si el consumidor las comparte, y como nos ha pasado con Gandhi y con Larus, que empieza incluso a hacer memes, ¿no? de tu campaña y empiezan a hacer ellos sus frases, todo esto, para mí, ese es el premio principal. Si después de eso, con ese mismo trabajo, se ganan premios creativos nacionales e internacionales, muchísimo mejor, ¿no? Pero creo que la base y digamos, como la meta del redactor y de cualquier creativo y de cualquier agencia debería de ser primero hacer trabajo que celebre la gente, que venda, obviamente, y ese mismo trabajo que estuvo allá afuera y que fue real y que estuvo allá en la calle, entonces ya lo metes a un festival internacional y si gana así como lo sacaste al aire, pues entonces ahí sí demuestras de qué estás hecho, ¿no? Claro. Tino, ¿cuál es tu trabajo preferido, el que más te encantó, el que más te gustó? ¿Por qué? Digo, sin meternos en broncas de, ay, voy a mencionar a Gandhi o a Sí, sí, Larus, sí. no sé qué, pero, o sea, me interesaría ahí conocer el por qué. Pues tengo muchos, la verdad. Yo creo que Gandhi, ¿no? Alrededor durante todos estos años que le he llevado, pues siempre ha sido muy, muy especial para mí. Obviamente yo creo que las primeras frases que salieron al aire que yo había escrito son de las que más celebré pues por la emoción de ver tu trabajo allá afuera, ¿no? Y además en una marca tan icónica, etcétera, ¿no? Eh, y el trabajo que más he disfrutado en toda mi carrera es el trabajo que estamos haciendo de 3 años para acá en Montalvo. O sea, creo que tanto Pepe como Checo, que es el otro socio, como yo y como todo el equipo, creo que estamos encontrando un equilibrio entre el trabajo que le sirve al cliente y el trabajo que a nosotros nos gusta hacer. Y nos están buscando por el trabajo que nos gusta hacer. Entonces, las campañas que hemos hecho de 3 años para acá, con Indio, ¿no? Lo primero que hicimos con Lubez, que a mí me encanta, eh, Gandhi también, obviamente Larus, ¿no? Yo creo que era una cuenta que pues nadie se esperaba que hiciera nada, ¿no? Un editorial, diccionarios, ¿no? Es raro. Está increíble la campaña. Y poder sacar algo así y otra vez que celebre la gente y que la gente lo haga suyo, ¿no? Y que te aplaudan por eso, para mí es un gran logro, ¿no? Oye, Tino, ¿cómo das seguimiento a las ideas para no perder nunca la idea central? Sí, esa yo creo que es de las cosas más difíciles, porque te puedes perder
te puedes perder en el proceso. Hay algo que es positivo, que es como el refinamiento de la idea, ¿no? Que tal vez se te ocurrió esto y la escribiste y ya quedó esto y tal vez se parece en 20% a lo que era originalmente y tal vez es mejor, pero otras veces no. Otras veces la primera idea que se te ocurrió era mucho mejor que lo que escribiste hasta después y otra vez creo que tienes que tener la valentía, ¿no? Y esa autodeterminación de criticarte a ti mismo y decir, no, era mejor esto, ya déjalo así, ¿no? Como eso. Oye, Tino, ¿cuánto tiempo aproximadamente te lleva crear el cuerpo del texto para una campaña? Y si habría el tiempo ¿en qué consiste que unos sean más rápidos o fáciles que otros? Eh, ¿Me expliqué? sí, sí. Creo que un poco eh, a ver, yo siempre les digo a mis equipos, ¿no? Y a los redactores que he tenido a lo largo de mi carrera, que tampoco necesitas tanto tiempo para escribir. O sea, y cuando tú ya como redactor vas agarrando cierto callo, en realidad escribir la idea te lleva muy poco tiempo. Lo que te lleva tiempo es todo lo que hay detrás, todo el pensamiento detrás. ¿Me explico? Entonces, para mí es como más tardado el proceso de digerir un brief, de estarlo pensando, ¿no? De ver por dónde es, por acá, por no sé qué, apuntar algunas ideas, pero no escribir tal cual el cuerpo de texto de una idea, ¿no? Eso la verdad es que sale bastante rápido, ¿no? O sea, si ya tienes todo claro, Ujú. es nada más ponerlo en papel y lo que te decía, ¿no? Revisarlo, obviamente, y decir, bueno, esto se le puede quitar, esto también, volverlo a revisar y quitarle o ponerle otra vez, ¿no? Y ya lo dejas como tú quieres. Pero en realidad ese cuerpo de texto sale, el esqueleto de una idea sale bastante rápido, ¿no? Si ya lo procesaste antes. Oye, Tino, ¿cómo te das cuenta que eres un buen redactor o que puedes ser un buen redactor? O Yo creo que sea, eso sí se trae. ¿sí? Sí. Lo que pasa es que no, al menos en mi experiencia, lo que yo he visto, en mi caso fue como muy natural porque, te digo, empecé a escribir desde muy chico, entonces yo no me concibo haciendo otra cosa más que escribiendo. Podría estar escribiendo en publicidad o podría estar escribiendo en otra industria, Claro. ¿sabes? Ujú. Eh, y lo que yo he visto con otros redactores es que sí, y de hecho ya no hay muchos, o sea, si tú te pones a buscar así en el medio publicitario, cuando estás buscando un redactor, ¿no? De que te hace falta uno, te tardas muchísimo porque no están saliendo al parecer generación de redactores como ese redactor precisamente que le gusta escribir. Nosotros lo que hacemos en Montalvo, de hecho, es contratar a redactores que de origen no tenían mucho que ver con publicidad, ¿no? Tenemos a alguien que escribía guiones en el radio, ¿sabes? Ese tipo de gente que tiene como este oficio de escribir, ¿no? Desde otro punto de vista. Ajá. Entonces yo creo que sí debes de tener como cierta magia, ¿no? El redactor siempre debe tener, es algo que, no sé, es como un pintor o es algo que, pues es alguien que sabe escribir, ¿sabes? Y que sabe poner hay gente que no sabe, o sea, que puede escribir una idea, pero no le da como esa forma que le puede dar un redactor, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías, Tino, que son las habilidades que tendría que tener una persona que se quiere dedicar o quiere entrar a pues, agencias de publicidad, a ser redactor? Sí. Una muy importante es la lectura. Mientras más lees, mejor escritor eres. Así de sencillo. La otra es escribir mucho. Mientras más escribes, mejor escritor eres, ¿no? Eh, y en el caso de la publicidad, yo creo que mientras más alejada esté tu mente de toda la publicidad que hay allá afuera, o sea, mientras más concentrado puedas estar en ti, en tu lectura y en las películas que ves y en todas estas ideas que están afuera de la publicidad, mientras menos obsesionado Claro. estés con la publicidad, a mi parecer vas a ser mejor redactor. Porque un redactor también es como una esponja, entonces va agarrando cosas. Entonces, si solo ves publicidad, Ujú. vas a empezar a repetir muchas ideas, a fuerza. O sea, eso pasa muchísimo. Y no es intencional, ¿no? Porque pues, obviamente es todo lo que estás viendo, es lo único que consumes. Entonces, si es lo único que consumes, pues lo vas a repetir Claro. en algún momento, ¿no?
Oye, Tino, esta capacidad es algo que nace, ya me lo dijiste, ¿no? O se puede ir obteniendo perfeccionando. Sí se puede ir Sí, perfeccionando, no, ¿verdad? eso totalmente. O sea, yo creo que sí tienes que nacer con cierta, no es una habilidad, es como un feeling. ¿Sabes? Tienes que nacer con ese sentimiento de que te gusta la escritura, pero ningún escritor, ni de los consagrados, ni de los que van empezando, ni nada así, ninguno de esos escritores escribe ya impresionantemente su primer libro, ¿sabes? Claro. Evidentemente hay, ¿no? Y hay genios, ¿no? Que su primer novela es, ¿no? Ujú. Pero para llegar a esa primera novela escribieron 20 años antes que tú no sabes. ¿Sabes? Miles y millones de intentos, de fracasos que están ahí y que tú puedes ver cuando lees a uno de estos escritores. Sabes que tiene ese oficio. Entonces sí, mientras más leas y mientras más escribas, mejor escritor vas a ser. Tino, ¿tú crees que un redactor publicitario debe tener la capacidad o el talento o ser un buen vendedor? Yo creo que las dos. En la publicidad, sí. En publicidad necesitas las dos. Porque al final también en el redactor publicitario se confía mucho para la presentación ante el cliente. Como que siempre el redactor es como el medio extrovertido, Ah, ¿no? Que sabe presentar y que sabe... eh, entonces, totalmente. O sea, de hecho yo creo que muchas ideas buenísimas se han quedado guardadas en un cajón porque no las supieron presentar. Y está el caso contrario, que de repente ves una idea asquerosa en la calle y dices, pero ¿cómo lo hizo para vender claro. eso? ¿Sabes? O sea, qué gran vendedor. Si vendió esa basura, ¿sabes qué gran vendedor es? Entonces yo creo que debes de mantener un equilibrio y es lo que te decía al principio. Tú escribes la idea y esa idea, sea buena o no, tú tienes que ir con el cliente a venderla como si fuera la mejor idea que se te ha ocurrido en la historia. Y le tienes que transmitir eso, porque si no transmites eso, entonces el cliente pues, va a pensar que le sigues trayendo ideas X, ¿no? Entonces tienes que ir con esa seguridad, que a veces es muy difícil, ¿no? Porque también es gente medio artística que tiene muchas inseguridades, pero tienes que ir con tienes que trabajar en tu seguridad y poder plantarte enfrente de un cliente que además tiene otra visión del mundo, ¿no? En general, y tratar de transmitirle esa emoción que tú tienes por tu idea, ¿no? Oye, entonces, cuando van con el cliente a presentar, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están con el ¿Quiénes cliente? presentan? Ajá. Pues depende también como de qué tipo de junta sea, etcétera. Pero ya digamos que estamos en una presentación importante, ¿no? Pues tiene que estar obviamente el director general, el vicepresidente creativo, el vicepresidente de servicio al cliente, el vicepresidente de planning y digamos como que el equipo que estuvo trabajando a full en esa idea, ¿no? Entonces tiene que estar a fuerza el redactor o dos redactores que hayan peloteado juntos, el redactor, el director de arte y un ejecutivo de cuenta, ¿no? Sería como el equipo perfecto. Oye, Tino, pues algo que quieras agregar. No, muchísimas gracias por la invitación. No, Un placer. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Tino. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa de Rumbo Acá.